¿A qué me refiero con esto? Yo os voy a contar alguna información que he recuperado de material que tengo yo sobre dinámicas de grupos y cómo llevar un grupo, pero realmente los que lleváis grupos sois vosotros, ¿no? Que yo como profesora universitaria también, pero es un grupo menos cercano, en el sentido en el que vosotros tenéis un objetivo espiritual que no hay en las clases, porque aunque la espiritualidad siempre está presente, y más en esta universidad, pero y el acompañamiento también, pero hay que dar unos contenidos académicos, y en vuestro grupo el objetivo no es este, sino acompañar a las personas que están, acompañarse mutuamente, bueno, pues para que todo el mundo sienta que pertenece a algo y que está acompañado, porque siempre que uno está acompañado, por muchos problemas que haya, pues el acompañamiento siempre hace que se sobrelleven mejor, ¿no? Todas las dificultades que puedan surgir en la vida de cada uno, que pueden ser muchas, pocas, pero bueno, dificultades siempre, porque es algo del ser humano, propio del ser humano. Entonces, bueno, antes de comentar nada, yo tenía aquí 3 preguntas que me gustaría que compartiéramos entre todos. La primera pregunta es, si tuvieras que definir cómo es el grupo hoy día, al día de hoy, ¿qué palabra utilizarías? La segunda, cómo ha sido la evolución, porque un grupo no nace consolidado, tiene una serie de etapas hasta que por fin se consolida, y además, aunque esté consolidado, está en constante evolución, porque el grupo está formado por personas y las personas no somos estáticas, sino que evolucionamos con el paso del tiempo. Y luego, ¿qué dificultades? La pregunta es técnicas o emocionales, entiendo más emocionales que técnicas, has encontrado en los grupos. Entonces, son 3 preguntas que enlazan muy bien con lo que yo luego quiero yo comentar. Entonces, si alguien libremente quiere responder alguna de ellas, recuerdo, la primera es: ¿cómo definirías el grupo a día de hoy con una palabra o con 2 palabras? ¿Y cómo ha sido su evolución? Luego la última la dejo para más adelante. Bueno, si quieres empiezo comentando como yo lo veo. Para mí, el grupo de vida ascendente es un grupo de amigos que comparten la vida espiritual. ¿Cómo evoluciona el grupo? Pues en mi caso, especialmente vivo que el párroco es la puerta de entrada a las personas del grupo, y entonces cuando alguien pide compañía al párroco, el párroco suele mandarlo a vida ascendente, ahí se integra y el grupo va creciendo. Y también por las relaciones de miembros del grupo con alguna persona conocida que la incorpora. Y las dificultades, pues sobre todo, es que el grupo debe estar centrado en la escucha de cuando los miembros comentan, se lee el Evangelio, se comenta el Evangelio y se ve un poco el impacto del Evangelio en nuestras vidas, ¿no? Y entonces las dificultades, pues es que en algunos casos algún párroco entra en el grupo y da una catequesis, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? O que un miembro del grupo absorbe el protagonismo de manera excesiva y no deja hablar a los demás, y eso lo tiene que controlar el animador del grupo, ¿no? Pero bueno, eso son someramente un poco las cosas que veo como respuesta a tu pregunta. Yo no sé si los demás, ¿qué pensáis? Mi grupo, yo soy de Sevilla, de la parroquia de San Andrés, es un grupo dinámico y sobre todo acogedor. Las personas que acuden a él se sienten acogidas, se sienten a gusto y siguen en el grupo. Es un grupo extraño, porque hay incluso una chica que tiene 33 años. Perfecto. Empezó a venir con su madre, que tiene 60, y la chica, pues bueno, se ha quedado como un miembro más del grupo. Ahora, inconveniente, yo veo quizás que en el grupo puede que haya como dos
dos bandos, no es exactamente así, pero vamos, los más avanzados y los que aún tienen, pues bueno, esa enseñanza a base de muchos años, y sobre todo me refiero a partir de los 88, 90 años, que bueno, todavía viven esa fe antigua de prácticamente unen el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y nada más, pero vamos avanzando y la verdad que es un grupo muy dinámico y va entrando gente nueva. Muy bonito. Has dicho una cosa que yo no he mencionado, que yo también la he vivido, que es la diferencia de culturas, ¿no? Que a veces, sí, 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 exactamente, a eso me refiero, sí. sí. ¿Alguien quiere Yo no soy aportar? animadora. Sí, Sí. buenos Yo no días. soy animadora de grupo, pero puedo hablar de mi grupo, evidentemente. Y yo le veo que somos más o menos siempre las mismas, que estamos como muy estancadas. No tenemos esa proyección de que venga más gente. Las que estamos, y somos 15 o 16, somos bastantes. Pero yo veo que nos falta ese empuje de invitar a la gente, de que venga la gente. Parece que como que nos hemos quedado ahí estacionadas y ya está. Y alguien lo ha dicho, pero es un poco así. Tenemos que contar con el sacerdote de la parroquia. Sí. Y nosotros sí que contamos con él, pero claro, no está entregado 100% a vida ascendente. Ni siquiera un 40%, no sé cómo deciros. No quiero ser pesimista, pero tampoco hace falta ser optimista en este tema nuestro. Bueno, en mi caso, No sé cómo. ya os digo que el párroco, cuando nos envía gente que le pregunta por compañía, por relaciones, y nos lo envía y empezamos 4 y somos 18, o sea que depende mucho del párroco. Pero este mes Y los párrocos no son todos iguales. Loli, ¿tú querías decir alguna? Sí, buenos días de nuevo. Es Buenos que me ha días. costado hoy incorporarme a la reunión. No lo conseguía. Bueno, yo definiría mi grupo como un grupo de vida, porque tratamos la vida, los aspectos humanos de la vida, con naturalidad, con cierta frecuencia salen cuestiones que nos preocupan, analizamos situaciones que se nos explican y cultivamos también la vida del espíritu. Yo creo que es un grupo de vida, creo que es la mejor definición, porque atendemos a las dos dimensiones de la vida, ¿no? La humana y la espiritual. En mi caso no es la ayuda del párroco lo que atrae a la gente, sino que es más bien el testimonio o el entusiasmo de los miembros del grupo que van trayendo a otras personas. Mi grupo ha sufrido una evolución bastante grande después de la pandemia, durante y después de la pandemia, pues han dejado de venir 8 o 10 personas, algunas han fallecido desgraciadamente, otras por enfermedad, otras han quedado ya aisladas en casa o no pueden andar, en fin. Pero el grupo no ha reducido el número de componentes porque simultáneamente hemos ido invitando todos los miembros del grupo a otras personas y el grupo se ha ido nutriendo de esas aportaciones, de esas incorporaciones nuevas, ¿no? Así, o sea, el grupo evoluciona bien. Se da siempre la situación de la persona más tímida o recién llegada, que está un poco expectante, que actúa con prudencia, que no participa con intensidad, pero a medida que va pasando el tiempo, esa persona se acaba integrando con la mayor normalidad y aunque haya diferencias culturales, que las hay o de otro tipo, pues todos se sienten esos miembros de esa familia, donde se sienten cómodos, queridos y aceptados como son. ¿Qué dificultades? Bueno, pues quizá las dificultades es que al principio alguien va creyendo que eso es un grupo de ocio, un grupo donde vamos a entretener el tiempo, ¿no? Y a veces se sorprenden o se ven quizá algo decepcionados, las otras primeras reuniones, como diciendo, yo venía aquí pues un poco a matar el tiempo, a divertirme, pues como a las actividades que hacemos en el hogar de día de la tercera edad, pero sin embargo luego les va captando el interés por la cuestión espiritual. O sea que yo creo que estamos cumpliendo esa labor de acompañamiento bastante bien. Hay alguna nota discordante, ¿no? Pues gente que, bueno, por su situación personal más o menos estable o inestable,
pues que le da miedo salir de noche, porque entonces se va a mitad de la reunión por no llegar a casa cuando ha oscurecido, ahora en invierno, esas cosas que son propias también de la edad y de las debilidades que tenemos, ¿no? Pero ya digo, yo definiría mi grupo como un grupo de vida, porque nos ocupamos de ambas cosas, y allí tienen la posibilidad de expresar pues la fe, cómo la viven, cómo la entienden, lo que entienden de su vida espiritual, lo que no, cosas que en otros ambientes, por miedo al ridículo, no expresarían nunca. Sabes que la hostilidad que hay hacia la cuestión religiosa en la iglesia, pues hace que la gente se controle y evite hablar en público de esas cosas. Ahí hablan con toda la naturalidad del mundo. Y como en los aspectos humanos también, crece mucho la preocupación y yo la estimulo. Ahora tenemos una persona que le han tenido que hacer 2 intervenciones de un tumor cerebral y tal, bueno, y yo les estimulo, oye, que recéis por fulanita, que la llaméis, que sienta nuestro cariño, que estéis pendientes, que, bueno, pues la verdad que sí, yo he estado ahora 8 o 10 días con una bronquitis, no he salido de casa, bastante fastidiada, y lo que yo pedía para las demás lo han hecho conmigo. O sea, continuamente para no molestarme a través del WhatsApp. Cuando tú quieras contesta, queremos saber cómo está, cómo ha pasado la noche y tal, ¿no? Les digo, es un grupo de vida porque cuidamos los 2 aspectos, el aspecto humano y el espiritual. Y la verdad que a mí eso me está enriqueciendo muchísimo. Muy bonito lo que dices, Loli, como siempre. Sí. Sobre todo porque no se puede separar el aspecto humano del espiritual. Porque si somos seres humanos, somos seres espirituales. Aunque alguno pase por la vida, vague por la vida, más que Sin más saber que que hay vivirla. uno que tiene espíritu, Pero bueno. que tiene alma. Maribel, buenos Maribel, días. No te oímos, Maribel, no Maribel. se te oye. tienes el micrófono desactivado. Tienes el micrófono cerrado, ahora no. Pero tampoco se oye. No se te oye. Sigue sin oírse, Maribel. Sí. No se oye. Sí, sí, sí. A lo mejor es que le tiene abajo. Mira a ver en la configuración arriba si puedes activar el micro. En la esquina superior derecha tienes ahí un símbolo de micro con una flechita y le das a abrir aplicaciones y ahí puedes escoger el micro que vas a utilizar. ¿Lo ves? En la parte superior derecha hay un simbolito de micro con una flechita y ahí escoges el micro que utilizas. Es que no lo debes tener conectado. No. Bueno, mientras Maribel resuelve lo del micro, yo he estado un poco apuntando cuestiones que habéis dicho. Jaime, has dicho el tema de una persona que habla muchísimo y que no deja hablar a los demás. ¿Por qué motivo? Porque alguien puede tener un problema grave y necesite comentarlo y un día, digamos, como que esta persona hable porque necesita desahogarse y necesita la comprensión de los demás miembros del grupo, o alguien que sistemáticamente habla mucho y no deja hablar a los demás. Porque en ciertos momentos de nuestra vida todos hemos pasado por alguna situación que necesitamos comentar, y necesitamos comentar porque es importante para nosotros que los demás lo sepan, para que comprendan por qué estoy pasando, por qué momento estoy pasando yo ahora mismo, y si los demás lo saben me pueden acompañar. Si yo no digo nada y no cuento nada sobre mi vida, los demás no saben qué está pasando y por tanto no pueden estar a mi lado en estos momentos. Entonces no sé,
cuando dices hay gente que habla mucho y monopoliza la reunión y no deja hablar al resto, no sé si es gente que, que sistemáticamente habla mucho o es algo puntual. No, las cosas puntuales están bien, porque cuando alguien tiene un problema concreto y lo comenta y lo comparte, eso es parte de lo que son las reuniones del grupo, ¿no? Es compartir la vida, ¿no? Pero cuando alguien habla demasiado por siempre, porque eso es otra cosa que hay un poco que limitar, ¿no? Bueno, a ver, todos los grupos tienen normas, tienen reglas, en el sentido en el que si tú formas parte de un grupo, necesitas adaptarte un poco a esas expectativas, a esos roles, a esas normas, porque si no el grupo no funciona. O sea, Sí, la familia es un grupo, el grupo más cercano que uno puede tener, y en todas las familias hay normas, ¿no? Hay un horario, una estructura, pues se cena a tal hora, no sé, cenamos todos juntos, compartimos momentos. Entonces, cualquier grupo, ya sea de amigos, sea de familia o sea de vida ascendente, tiene normas. Esta persona que habla mucho, yo no la conozco y por tanto no puedo saber cuál es el motivo, pero quizá es que no tiene otro apoyo social, no tiene otro vínculo, no tiene otras personas con las que pueda compartir o pueda comentar, puede ser. porque yo puedo hablar con mis amigos, pero de una familia que me acoge, que me apoya, que me acompaña, que me quiere. Si yo no tuviera una familia, a lo mejor estaría todo el día llamando a mis amigos, de algún modo, no sin comprender, pero sin tener en cuenta 100% que esos amigos también tienen una vida, también tienen un trabajo y también tienen una familia. Entonces, vamos, en este caso tú, Jaime, que conoces más la realidad de esta persona, sí que es verdad que en ese sentido, si este es el caso de que no tiene otras personas con las que compartir esas preocupaciones, mmm, sí la puedes orientar. Si Sí, quieres, esto lo hablamos tú y yo en otro momento, sí, pero, pero podría ser por esto. sí, porque, bueno, es que es un caso que forma parte de la formación del animador. Yo creo que es que saber dejar que las personas hablen, pero es que también las otras tienen que escuchar, ¿no? Tenemos que escuchar a los demás y tienen que hablar todos y para compartir, ¿no? Y es que hay veces que alguna persona pues habla mucho y a lo mejor es de manera innecesaria. No es una crítica, ¿eh? Son cosas que pasan y hay que saber administrar el tiempo para que todos participen, simplemente. No, 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 sí, eso está claro. Porque es una de Sí, a ver, ya me comentasteis en alguna vez que los grupos se basan en la amistad y la espiritualidad, entonces todo el mundo tiene el mismo derecho, ¿no? A compartir, a exponer, claro. a plantear, entonces, pero vamos, que si hay alguien que sistemáticamente Porque no nos deja. monopoliza las sesiones, o sea, es qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa monopolización? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Por qué tiene esta necesidad siempre de hablar tanto? Porque puede que esté pasando por algún momento que se continúa en el tiempo o simplemente que no sabe encontrar otra forma de establecer un vínculo con otras personas que no sean las de vida ascendente. Mira, yo te pongo un ejemplo. Una persona en un grupo que es catequista y a lo mejor sale un tema en el comentario del Evangelio y nos da una catequesis. Entonces, Ya. por ejemplo, no sé, Mm, que se trata de compartir la vida, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, bueno, sí. hay que decir, oye, centrar el tema un poco y dar paso. Sí, en este caso concreto sí, porque el objetivo de las reuniones que tenéis no es que os den una catequesis, que ya nos han dado muchas catequesis a lo largo de nuestra Sí, vida, en los colegios, etcétera. Y en este caso sí. O sea, pero vamos, que no hablo de este caso concreto, digo que en general, cuando una persona necesita hablar tanto, puede que detrás haya una soledad encubierta o una soledad que no se quiere admitir, porque es muy duro admitir que uno está solo,
Bueno, hay que saberlo, ¿no? En este caso concreto, sí, claramente hay que decirle, bien, todos ya saben, todos conocemos el Evangelio, lo hemos leído, no es necesario que nos des una clase, ¿no? O una catequesis sobre un Evangelio concreto, sobre un capítulo, versículo, lo que sea. Ahora tienes razón que cuando una persona habla mucho porque está muy sola, hay que dejarle a vía abierta, ¿no? Porque precisamente se trata de acompañarle, ¿no? Pero eso es una cosa que tiene que discriminar, tiene que discernir el animador de grupo, porque es verdad, hay veces que una persona está sola y se explaya, pues eso es bueno porque se abre. Y eso está bien, yo le dejaría espacio, siempre que quede tiempo para los demás también, ¿no? Pero le darías prioridad. Claro, o sea, igual que os he dicho que en todos los grupos hay normas, también hay roles, y eso es una Sí, cosa sí, indiscutible. Pero como animador, sí que es verdad que el rol de animador es muy complicado, porque sí. es de los más complicados que hay, porque tienes que dar paso a todas las personas, pero también tienes que atender las necesidades de cada uno. Por tanto, tienes que saber distribuir el tiempo o saber de qué forma dinamizas la sesión para que todos puedan hablar. Pero también la función del grupo como grupo es dar soporte a esa persona que está sola. Por Sí. tanto, sí que es verdad que de algún modo hay que introducirle o de algún modo hay que aconsejarle a esta persona que hay otros grupos de apoyo donde también puede compartir o Mm. con quien también puede compartir. Yo considero que en ese caso, cuando estamos hablando de que alguien monopoliza la reunión, no suele ser una cosa puntual. O sea, no es que hoy vengo mal, tengo un problema, tengo ganas de hablar y bueno, me sale la información a borbotones porque quiero descargarme del agobio que traigo, ¿no? Normalmente cuando alguien quiere monopolizar las reuniones porque tiene un afán de protagonismo o un afán de destacar sobre el grupo, yo sí lo he interpretado siempre, claro, esto se va conociendo cuando vas siguiendo la trayectoria de esa persona y de su forma de participar, ¿no? Hay el que siempre sabe de todo lo que se pregunta, el que siempre tiene la opinión fácil para lo que se ha dicho, y claro, yo, como decía Jaime, ese es el papel del animador. O sea, se distingue muy bien el que en una o en algunas ocasiones habla por necesidad de comunicar, por agobio, por soledad, porque lleva mucho en la mochila, lo tiene que sacar de alguna manera, o el que siempre es el primero que pone el dedito arriba, el primero que opina, el primero que incluso corrige al otro que opina. Yo lo he interpretado desde mis pocos conocimientos como un afán de protagonismo que también hay que reeducar, digamos, que hay que corregir, ¿no? Y con todo el cariño del mundo y con toda la delicadeza, mira, perdona, vamos a dejar que hable fulanita, incluso provocar que la fulanita que no habla nunca, pues en ese hueco que sacamos, diciendo hasta que cae un momento, provocar que intervenga, ¿no? Yo creo que es más afán de protagonismo, porque cuando alguien viene, por lo menos en lo que yo vivo de los grupos, con un problema, con una necesidad importante de hablar, la gente le escucha encantada y se la deja que se desahogue. Pero si es siempre que hay una respuesta, una pregunta que contestar o un acontecimiento que comentar, sale la primera o el primero, levanta la mano, insiste, eso yo lo entiendo como un afán de protagonismo, que tendrá detrás otros problemas, quizás de falta de compañía o de falta de atención o de propia autoestima, no lo sé, pero yo lo distinguiría de lo que es la insistencia en siempre y en cualquier circunstancia y ocasión, yo intervengo, yo digo, creo que es un poco más afán de protagonismo. Y eso, con delicadeza, en los grupos se corta. Incluso se hace, bueno, sirve de risa algunas veces, ¿no? Porque la persona se da cuenta y los otros pues siguen, pues las cortan con gracia y se sonríe como diciendo, bueno, ya hemos salido de eso, vamos a seguir con lo que interesa a todos, ¿no? Yo creo que un poco eso. La Eso sí, experiencia es un grado, Loli. Sí. hay que cortarlo. ¿Por qué una persona tiene afán de protagonismo? Pues vaya usted a saber. Por lo que decía Loli de la autoestima, una persona con autoestima baja que quiere participar porque de algún modo soporta su autoestima dando su opinión. O porque está sola, o porque simplemente ha tenido una educación donde lo han ensalzado mucho, lo han animado mucho, lo han elogiado mucho y entonces se siente o piensa como que es no superior, pero
como que su opinión vale más que la del resto. Que también puede ser, porque cada uno tiene una educación y cada uno pues vivimos experiencias distintas y por eso pues de algún modo va forjando también nuestra forma de ser y de comportarnos. Y lo que sí me inquieta más es lo que comentas, Loli, de intervengo y además, no me refiero a ti, me refiero a esa persona, intervengo y además corrijo lo que ha dicho el otro, ¿no? Porque eso intimida mucho, ¿no? Que yo dé una opinión libremente, que exprese un comentario y que alguien me corrija. A ver, no me tienes que corregir, que tú puedes opinar algo distinto a lo mío, pero es que los dos valen, ¿no? No es, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, eso sí que es verdad que es algo importante que cuando ocurra se detecte y de algún modo se corte. Insisto, yo no tengo una varita mágica y además no estoy en los grupos, en vuestros grupos, por tanto no conozco a las personas que van. Pero sí que es verdad que con cariño, pues algún comentario, no sé, interviene, corrige al anterior, recupero el comentario de la persona que ha sido corregida, lo vuelvo a decir, no sé, como para dar validez también a lo que ha dicho. O sea, si yo digo algo y Jaime me corrige, digo Jaime porque es el que conozco más, por otra cosa. Y Jaime me corrige, pues el animador del grupo que recupere mi opinión y que la vuelva a repetir, como dando a entender que, aunque Jaime me ha corregido, mi opinión también sirve, ¿no? De algún modo, porque eso sí que es importante y eso intimida mucho y puede hacer mucho daño a alguien. Oye, Maribel, ¿tienes el sonido? No. Siguen, no te oímos. Bueno. A ver, yo creo que es que los grupos son muy heterogéneos y no todo el mundo va buscando la misma cosa. Hay quien va buscando espiritualidad, hay quien va buscando amistad para quitarse la soledad, habrá quien vaya con un poco de protagonismo, hay de todo. Entonces, igual nos encontramos con personas que les gusta mucho hablar o que no por protagonismo, sino a lo mejor porque se ven como muy Separados. como tampoco no quiero decir preparadas, pero que quieren aportar. Y sin embargo hay otras personas que son muy tímidas y no hablan nunca, ¿no? Entonces yo creo que es complicado. Y luego los animadores los hay de todo tipo, los hay más permisivos, los hay menos permisivos. Entonces yo creo que, como decíamos el otro día, fórmulas mágicas no hay. Hay algunas pautas pero hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Ya les digo, porque yo creo que todas las personas somos un poco pues eso, heterogéneos. Cada uno somos de una manera y es difícil. Claro, pero yo creo que los cursos de animadores debería asistir mucha más. Deberíamos, bueno, yo no soy animadora, pero la verdad es que me gustaría ir. Debería ir gente, porque ahí sí que se deben sacar ideas muy buenas para llevar de verdad al grupo. No sé, es mi aportación. A lo mejor es una tontería, pero yo creo que debería ir más gente a los grupos de animadores, a las reuniones de animadores. Tienes toda la razón. Nosotros a los encuentros de formación tratamos de que venga gente nueva y no la de siempre. Claro, es una cosa, porque es realmente el sitio para aprender. De todos modos, damos cursos locales. Cuando alguien pide que se dé una jornada, pues nos podemos acercar al sitio que sea, la diócesis que sea, y dar unas pautas en una tarde, una mañana. Pues eso sí que es interesante. Es importante la formación. Como dice Ángela, el papel del animador es complejo. Sí, pero es fundamental. Es importantísimo. Claro que es complejo, porque ella es la responsable de los 8 o 10 o 3 que hay en el grupo. Pero es que es muy importante el grupo de un animador. Fundamental. El papel del animador, vaya. No sé si a mí se me oye. Si se me oye. Se te oye muy bien, Ángela. Sí, yo me quedé con algo para decir que en los grupos también es muy importante el tener paciencia. Por ejemplo, en nuestro grupo han entrado 3 personas nuevas y ha sido por invitaciones de las que ya están en el grupo. Enhorabuena. Claro, y la verdad que sí. Y bueno,
hay un señor que es un profesor, un señor que no es muy mayor, pero en sus primeras reuniones él ha estado bastante silencioso, pero nadie le ha preguntado y ahora ya participa mucho más, comparte algunas cosas, por ejemplo, le ha gustado estar en el retiro que hemos tenido y él primero fue el que dijo, por favor, me avisan. Yo creo que no tenemos que ser así como muy obsesivos y muy preocupándonos para que la persona ya diga por qué va al grupo e incluso cómo se siente, sino que hay que dar tiempo y esperar, porque cada persona tenemos nuestros tiempos. Nada más quería compartir esto. Claro, hay un periodo de adaptación, está claro, cuando una persona entra hasta que se familiariza. Lo haces muy bien. Gracias. Por eso decía que es complejo, ¿no? Porque indudablemente hay que dar espacio, porque además si agobias a alguien es muchísimo peor y eso lo sabemos todos los que hemos trabajado en psicología clínica, ¿no? Con pacientes. Cuando veas a una persona para que la persona te cuente es muchísimo peor porque la persona se retrae y entonces se encierra en su concha y no comunica nada. Y el objetivo es que comunique. Pero también es verdad que si esta persona lleva un mes, 2, 3, 4, 5 meses y no comenta nada, igual hay que darle un poco de espacio, preguntarle algo, aunque pueda sonar muy directo o un poco invasivo, pero hay que hacerlo en ocasiones, ¿no? Que muchas veces, y yo, o sea, insisto, es complejo porque todos tenemos nuestra propia intimidad. Que alguien nos pregunte nos puede resultar un poco... a veces nos da ganas de contestar y a ti qué te importa, aunque sea una respuesta bastante desagradable y antipática, pero nos puede surgir, ¿no? Y nos resulta un poco incómodo. Y a la persona que hace la pregunta también le resulta una situación incómoda. A mí no me gusta preguntar a la gente de forma invasiva que me cuente su vida. A ver, lo tengo que hacer con cierto tacto, lógicamente, con los pacientes. Pero tampoco, no sé, no es algo que me agrade con los pacientes en muchas técnicas, y eso no es otra cosa completamente distinta, por otro camino completamente diferente. Pero cuando estás con una persona, el preguntarle, dime qué piensas, qué te parece, pues se puede resultar un poco cortante, ¿no? Pero también hay que hacerlo a veces. Sí. Sobre todo si como animador detectas que a esa persona le está pasando algo, pero no acaba de arrancar, no acaba de conectar, no acaba de saber cómo expresar lo que le está ocurriendo, ¿no? Y eso también se sabe. Vamos, cuando una persona lleva cierto tiempo en un grupo, la expresión facial cambia cuando te pasa algo. Es saber mirar más allá, ¿no? Sí. Maribel. ¿Me oye? Ahora sí. Sí. Es que he puesto el teléfono para usar los dos, el teléfono y el ordenador, Muy bien. y conseguir por lo menos un poquito para preguntar. ¿Se puede? Sí, muy bien, muy bien. Mira, yo tengo ahora, estamos abriendo dos grupos, uno en Alcuéscar y otro en Pino Franqueada. Los grupos nuevos, con la gente nueva, nos entra con más facilidad en su propio grupo. Pero traer gente nueva a los grupos antiguos y sobre todo muy mayores me cuesta muchísimo trabajo. Los nuevos están funcionando muy bien con gente nueva, pero los de personas que llevan mucho tiempo en vida ascendente, meterle gente nueva no casa. ¿Cómo podríamos hacer esto? No casa porque entras a un grupo que ya está definido. No está empezando, no se está definiendo, no se está consolidando. Entonces, y sobre todo a las personas, a medida que van cumpliendo años, me refiero a personas 80 y tantos años, les cuesta adaptarse. Y les cuesta adaptarse a una situación, al igual que les cuesta adaptarse a las personas que ya están en el grupo. Entonces,
eh, a ver, si no puedo incluir a esta persona nueva en el grupo que se está formando, intentaría ver alguna dinámica a través de la cual esta persona nueva pueda conocer al resto lo suficiente para que comience a abrirse. Hay un periodo de adaptación que es variable y que depende de cada uno. Hay personas que son muy sociales, se adaptan muy rápido, personas que son más reservadas y prefieren mantenerse en un segundo plano hasta que pasa un tiempo que para ellos es cómodo y considerable. Sin embargo, sí que es verdad que con dinámicas grupales de autoconocimiento o de expresión, sí podemos no conseguir, porque eso también depende de la persona nueva que entra, pero podemos intentar que esta persona se adapte o ayudarla en ese periodo de adaptación. Porque yo me pongo en el papel de esa persona, no sé, una persona de 85 años, 84, 86, que entro a un grupo, no sé cuántos son en el grupo, a nivel. Hay grupos con 10, 12, pero son nuevos. En cambio, los grupos antiguos se van quedando cada vez con menos. Y a los antiguos son a los que les cuesta más trabajo unirse gente nueva. A los nuevos no les cuesta trabajo. Claro, pero si yo me pongo en el papel de una persona con 84 años, que tengo una experiencia de vida, que a lo mejor he perdido a alguien cercano recientemente, que entro en un grupo porque necesito estar acompañado con gente que realmente que no conozco de nada, que no sé lo que van a opinar, porque claro, en los grupos de descendente no se juzga a nadie, pero la persona que entra nueva no lo sabe. Entonces, y no sabe tampoco cómo van a reaccionar los demás cuando cuente algo o cuando quiera compartir algo de su vida. Entonces, yo me sentiría un poco cohibido. ¿Eso disminuye? Sí, pero con tiempo. Y el tiempo lo marca la persona. Otra cosa es que yo pueda preguntarle de forma sutil, oye, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal estás? Que es una pregunta normal que todo el mundo hace. Tú cuando te encuentras con alguien te preguntas qué tal está, ¿no? Es una pregunta completamente habitual y no es nada invasiva, pero que sin embargo puede generar una respuesta muy amplia, porque es una pregunta tan súper general. ¿Qué tal estás? De salud, de ánimo, de relaciones individuales, en tu familia, o sea, incluye muchísimas esferas de la persona y se puede quedar en un estoy bien o me pasa esto, estoy bien, sin embargo, estoy bien, pero tengo este problema, estoy bien. Tampoco se puede hacer mucho más, aparte de preguntar esto, y una dinámica en un intento de vamos a hacer algo más experiencial, vamos a conocernos, vamos a dar la bienvenida a esta persona, vamos a contar cada uno algo de nuestra vida para que nos pueda conocer más y que de esta persona, pues que de esta manera la persona nueva no se sienta tan distante o tan desubicada. Muchas gracias. Nada. Oye, fíjate que es una cosa que es uno de los temas prioritarios en vida ascendente. Son los encuentros intergeneracionales. O sea, tenemos que conectar generaciones y es bueno que la gente de más edad contacte y se relacione con gente más joven. Es una labor que tenemos que hacer, ¿no? De abrir el movimiento y evitar que se cierre sobre sí mismo. Es algo, sí, que forma parte de la formación. Se lo ha comentado Momi, me parece, Sí. que es una chica de Exactamente. 30 años. Porque esta chica de 30 años entiendo que entró por acompañar a su madre, Fíjate, pero que tampoco Efectivamente. tenía otro objetivo que el Perfecto. hecho de acompañarla. Sí, Y era pensaba gustado decir- y se ha quedado. Exactamente. es una experiencia Eh, preciosa. Sí, sí, sí. ¿Y cómo conecta esta persona de 30 años con los demás? Que entiendo que tendrán una edad similar a la de su madre. Pues conecta muy bien, porque además ella ha hecho educación infantil y además especialista en problemáticos. Entonces es muy Fíjate. tranquila, escucha muy bien a todo el mundo y yo creo que aparte de
de esa vocación que tiene por los niños, también la tiene por los mayores. Por lo menos se le ve a las chiquillas muy consecuente, muy tranquila y no es protagonista, como hemos estado hablando de otros. Habla casi cuando le preguntan o cuando cree que verdaderamente tienen que intervenir y así es. Lo hace cuando hace falta a los demás. Entonces está todo el mundo contento con ella. ¿Sí? ¿Cómo lo viven los demás? Lo pregunto porque me parece, o sea, siempre Jaime ha hablado mucho, ¿no? Y es cierto que hay que conectar con la gente, que los mayores tienen que conectar con los más jóvenes de alguna manera. Esto es una forma de conectar, que evidentemente no todo el mundo va acompañado por sus hijos, pero sí que las personas que están en este grupo sí que pueden dar testimonio de cómo está siendo ese encuentro con una persona que puede ser la hija de cada uno de ellos, ¿no? Sí, Claro, hay un cambio generacional bastante importante, ¿no? La gente joven no tiene nada que ver ahora con la gente joven de hace 20 años, comparar a la gente joven hace 20 años, ni hace 30, ¿no? Que es los años que tiene esta chica más o menos. Entonces, ¿cómo lo viven los mayores? O sea, ¿cómo lo vive ella? Sí, parece que es una chica muy tranquila y que se encuentra muy a gusto, pero los demás. Pues la gran mayoría lo vive muy bien, porque además están aceptando, por ejemplo, esta chica habla de internet, habla de redes sociales, habla de conexiones con el Papa, en fin, e incluso trae alguna oración o algún comentario que se ha hecho y los demás la aplauden, les gusta. Yo creo que aprenden también. Incluso creo que hay alguna persona, no todos, porque la gran mayoría, ahora mismo no, la verdad no estamos preparados para manejar los móviles, ni redes sociales, ni internet, ni nada, pero los que son un poco más avanzados o quizás un poco más despiertos, más inquietos, sí, que miran también y buscan y miran. Yo creo que es la gran aportación que hay entre los dos grupos, ¿no? El de los mayores y el de esta chica tan joven. El acceso quizá a información a través de las nuevas tecnologías. Y veo que el grupo lo está aceptando muy bien. Y además la busca, le pregunta, le mira, no solo ya de eso, sino de incluso de algún problema que tenga alguno o alguna, la buscan directamente. Y le preguntan, oye, ¿sabéis? ¿Tú qué crees? ¿O tú qué opinas? ¿O a ti qué te parece? O sea que yo totalmente positivo, vamos. Es aire nuevo en un grupo. Es como aire fresco en un grupo. Efectivamente, sí. Es otra visión. Tenéis mucha suerte. Sí, claro. Sí, empezó a venir con la madre, ha sido pura casualidad, vamos. Es la verdad muy positivo que sí. porque claro, todas las personas que están en los grupos tienen hijos, tienen nietos, y esta chica aporta una visión de esa edad, no es lo que yo como abuelo creo que mi hijo o que mi nieto tiene o no tiene, o piensa o no piensa, sino que es que está en esta edad y por tanto tiene esa experiencia justo que de la edad de los 30 años. Habla en primera persona, claro. Efectivamente, sí. Entonces es normal que la busquen, claro, normal y no sé, si yo tengo un problema con mi hijo, yo le puedo preguntar a la madre, a una amiga que tenga hijos de la edad del mío, pero quien me puede decir no es la madre, porque la madre tiene una opinión igual a la mía o parecida porque tiene mi edad, sino al niño, ¿no? Al hijo, o preguntarle a un amigo, oye, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal? Y es lo que esta chica joven puede aportar precisamente, y es un valor muy, muy, muy bueno y muy positivo. Mira, aquí sale una cosa que me gustaría resaltar. Y es que a veces decimos que en vida ascendente entra la gente después de la jubilación. Y yo diría, es bueno que entre gente más joven también, que esa conexión con
generaciones más jóvenes que los jubilados es súper positiva, como estamos viendo. Pero yo creo que ahí tiene mucha labor el párroco. Sí. Sí. Es decir, si yo voy a preguntar al párroco y me deriva a vida ascendente, pero todos sabemos pues que hay mucha gente joven que da alergia a la iglesia, la espiritualidad y no quieren saber nada de la religión porque piensan que eso es cosa de, como mucha gente, la religión, eso es cosa de los viejos, ¿no? Qué tontería. Pero yo creo que el párroco sí que creo que tiene una labor importante para intentar de algún modo incluir a gente más joven en los grupos. Sí. Sí, sí. Así. Y yo creo que ahí sí que es verdad que si tenéis confianza suficiente con el párroco, tenéis un contacto personal, que sea vuestro amigo, sí que lo hablaría. Lo hablaría porque esta experiencia que tiene Momi en el grupo se podría generalizar a otros grupos y creo que es bastante bueno. Sobre todo porque vida ascendente siempre se relaciona con personas mayores y no tiene por qué. Porque es que las palabras de vida ascendente, o sea, no, ascendente lo puedes ver como estás ya en una etapa de tu vida en la que eres una persona mayor, o que asciendes, que vas creciendo en tu vida y creces desde que naces. Por tanto, no es algo que sea de las personas mayores solamente. Mira, ahí sale. Aunque así se ve. Tiene una agenda tan llena que al final lo que no llegan es a la vida ascendente, lamentablemente, Sí. los párrocos. Yo tengo una opinión también respecto a eso. Vamos a ver, no siempre, por lo menos lo que yo vivo, no siempre es el párroco la puerta de acceso al grupo de vida ascendente. Sí, tienes Vida razón. ascendente es algo que se acepta en la parroquia, que se deja estar, que como tenemos autonomía de funcionamiento y no necesitamos la presencia del párroco, pues tampoco se le dedica una atención especial. Es un grupo que funciona por sus propios recursos, sus propias posibilidades, pero no, o sea, a mí nunca me ha mandado el párroco a una persona a mi grupo. Sin embargo, hay personas con inquietudes religiosas o de relación social que miran en su entorno, en el entorno parroquial, y no encuentran nada donde ubicarse. Yo tengo una chica que tiene ahora 46 años que entró en mi grupo con 38. Me dijo, mira, yo quiero formarme, quiero hablar del Señor, quiero entender cosas y me gusta estar con la gente. ¿Me puedo ir a tu grupo? A mi grupo. Hay otro chico que tiene 48 por ahí, que bueno, fruto de un accidente de tráfico, un traumatismo muy grave y tal, perdió ciertas capacidades, pero intelectualmente está muy bien. Y fue la misma propuesta. O sea, también al grupo viene la gente buscando estar con los demás y vivir su fe de la forma más primaria o más avanzada que la puede vivir cada uno, ¿no? Entonces, digo, mi experiencia no es que el párroco me haya mandado, sino que las personas con cierta inquietud buscan dónde ubicarse para poder vivir en la fe en grupo, para poder sentirse acompañados. Y no les importó en ningún momento que era un grupo de personas mayores. Se incorporaron siendo jóvenes y uno, la experiencia nos dice que les gustó porque permanecen en el grupo después de todos esos años, ambos, ¿no? Sus intervenciones suelen ser pues tan libres y tan oportunas como las de los demás, no participan de los problemas de soledad o de otras cosas que te ponen el resto de miembros del grupo y se centran más en la espiritualidad. O sea, ellos están allí acompañados de otras personas, bastante el doble de edad, muchos le doblan la edad, pero bueno, se sienten a gusto porque hablamos de cosas que les interesan, aunque no sean problemas específicos suyos, ¿no? Y yo creo que esa puede ser una puerta para renovar los grupos. Ya lo decía la Conferencia Episcopal en su documento de cómo las líneas de poner en práctica la pastoral del mayor. Se celebran en las parroquias muchas actividades de primer anuncio. Pues alza, ahora está muy de moda los retiros de Maús, otra vez cursillos de cristiandad. Estas cosas se están retomando, gracias a Dios. Y cuando todo eso acaba, la gente le ha despertado la sed de conocer al Señor y de quererlo, de encontrarse con Él, pero luego no hay una continuidad. Y la Conferencia Episcopal aconsejaba,
se hagan grupos de vida ascendente o que se integren en grupos de vida ascendente como continuidad a ese despertar que han tenido, ¿no? Ese encuentro con el Señor. Por tanto, tenemos que un poco desmitificar que vida ascendente es solo para gente muy mayor, muy mayor. Dice un párroco, no, aquí no se puede fundar un grupo. Si yo no tengo gente vieja, esto es un barrio nuevo, no tengo gente vieja. Y bueno, ¿qué le llama usted viejo o qué le llama usted mayor? Bueno, pues hay gente de 70, 80 para arriba, ¿no? Entonces, hay que desmitificar eso también. Somos grupos de vida donde tienen cabida jubilados, mayores y personas de una edad intermedia que no tienen en su comunidad o en su ámbito cercano otros medios de formarse o de compartir la fe en un ambiente un poco íntimo. Mira, ahí has estado con otro tema que es muy importante porque tenemos que aprender a saber llamar. Porque la percepción que tiene la gente es que vida ascendente es un movimiento de viejos. Y realmente es un movimiento donde das entrada con mucha... Es un movimiento dinámico, con libertad, con alegría, con confianza. Y debemos dar una imagen que es distinta, o sea, que no... Y eso estamos haciendo un esfuerzo porque cuando hacemos llamadas con una visión positiva de la persona mayor, no digo vieja, la persona mayor, madura, entonces viene mucha gente. La respuesta es completamente distinta. Luego hay que aprender a llamar. No, es completamente distinta en lo que comentaste una vez, Jaime, de que habéis hecho un llamamiento para voluntarios que fuesen a residencias de personas mayores y a hospitales a acompañar a personas que viven allí y que no tienen visitas. Entiendo que no solamente se ha apuntado gente de 60 años para arriba. No, ahí vino mucha gente la joven. Que se apunta en esas cosas suele ser gente muy joven, 30, 20 y tantos, 40. Sí. Entonces, también esas personas que van a visitar y que van a residencias también pueden dar testimonio, ¿no? de lo que es vida ascendente. En ese llamamiento, como hablabais antes del párroco, yo por eso he dicho lo del párroco, pero también es verdad lo que dice Loli, ¿no? Que el llamamiento puede venir de muchísimas personas, ¿no? Y que muchas personas pueden dar testimonio de lo que vida ascendente es lo que decía, ¿no? Es vida creciente, el que crece asciende, ¿no? Y uno crece durante toda su vida y va aprendiendo cosas durante toda su vida. Como decía antes Momi, ¿no? Que algunos aprenden nuevas tecnologías, el teléfono y tal. Y yo creo que sí. A ver, también decía el párroco, porque el párroco cuando celebra la misa o cuando tiene reuniones con gente joven o lo que sea, pues quizá también puede tener un papel un poco más activo. Pero bueno, sí que es verdad que cada uno viviese en un punto distinto, ¿no? Porque está en Sevilla, Loli creo que estabas en Jaén, etcétera. Y sí que es verdad que, bueno, pues que el llamamiento puede venir de muchas vías. Y bueno, ya hablamos de esto en una sesión, ¿no? No tengo gente mayor que qué, todos somos mayores y jóvenes según con quién nos comparemos y cómo nos sintamos nosotros. Una persona con 20 años se puede sentir como una persona mayor y actuar como tal, y una persona de 80 todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, yo quería retomar lo que ha dicho Loli antes, que ha dicho que tenéis grupos de vida más que porque tratáis aspectos vitales, y hay una de las cosas que os quería comentar relacionada con estas dinámicas de grupo de los beneficios, ¿no? De los beneficios que tienen los grupos, que precisamente uno de ellos se relaciona muy bien con lo que ha dicho Loli, ¿no? En cuanto a esa resolución de conflictos o aprendizaje experiencial, ¿no? El crecimiento personal a través de una participación activa en personas que te acompañan. Pues ese mejor autoconocimiento, ese desarrollo de habilidades que a lo mejor se habla mucho, ¿no? La persona mayor tiene habilidades sociales muy desarrolladas, o no, porque también se enfrentan con muchos retos a lo largo en esta etapa, ¿no? La tecnología es un reto,
luego hay muchas barreras sociales, hay mucho estereotipo, hay mucho prejuicio, y todo esto puede hacer que las habilidades interpersonales que yo puedo tener disminuyan, ¿no? Y con estos grupos sí que es verdad que se fortalecen, se desarrollan nuevamente, vuelven a aparecer, y por tanto no, vamos, me ha gustado mucho lo que ha dicho Loli, porque enlaza precisamente con los beneficios de los grupos. Y ya sea el grupo, me da igual que sea la familia, ascendente, amigos, o un grupo con el que me reúno a jugar al mus. Vamos a ver, o sea, todos los grupos comparten algo, que es la relación interpersonal con otros con los que me llevo bien, con otros con quien me divierto, con quien me siento a gusto, porque si no me siento a gusto, evidentemente no vuelvo al grupo, lógicamente. Y sí, creo que el tema de tratar aspectos vitales es algo que muy positivo, la verdad, muy, muy positivo. Sobre todo que uno de los pilares de vida ascendente es la amistad. Y por tanto, creo que en los grupos se respira ese ambiente de amistad. También enlazando con lo que decías, Maribel, de cómo incluir a una persona nueva en un grupo que ya está consolidado, pues yo creo que demostrar esa amistad por la persona nueva también puede ayudarle a que se integre en el grupo, ¿no? O sea, escoger algo que diga la persona nueva, algún aspecto concreto, algo que te despierte la idea de ya sé por dónde puedo ir, ¿no? Ya sé cómo puedo integrar a esta persona, ya sé algo que comente, algo que necesite, algún aspecto que pueda ser como una señal de alarma a partir de la cual ya saber cómo integrar a la persona, que puede ser algo que necesite, algo que está buscando, algo que necesite no a nivel de me echas una mano a hacer esto, sino a nivel personal, ¿no? Algo necesito encontrarme con personas como yo, necesito... y sí que es verdad que una conversación puede parecer que no me da pistas, o puede parecer una conversación superficial o trivial, y sin embargo, siempre hay algún aspecto en todas las conversaciones, por muy triviales que sean, siempre hay algo que yo puedo sacar. Si es una conversación animada, pues ya sé que puedo suponer que es una persona animada, que es una persona que le gusta el contacto, le gusta el dinamismo, le gusta la participación. Si es una conversación que no es trivial, sino que está comentando algo, está expresando de alguna manera una necesidad. O sea, siempre hay algo que puedo obtener de las conversaciones que tenemos con los demás. Estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando se echa la caña en un terreno que todavía nadie ha pescado, por ejemplo, se piden voluntarios, pero no en Cáritas, no en Emaús, no en los grupos ya, por ejemplo, ejercicios, o sea, de neocatecumenales. Yo de esos grupos no consigo que nadie los deje aunque tengan 80 años. Ellos quieren seguir en sus propios grupos hasta que se mueren. Los de retiros, los de no sé qué, van con sus grupos y esos no salen a otro sitio. Es donde nadie, o sea, donde no están metidos en ningún grupo, donde es más fácil conseguir gente. Para mí. Sí, tienes razón. Es muy difícil rescatar a alguien de otro grupo, porque ya está en ese grupo. Entonces es muy difícil. No quiero decir que sea imposible, no, porque... ¿Quieres un poco? Voy a buscar el cargador, que se me termina la batería. Porfa. ¿Quién eres? Pero hay gente que está muy integrada en sus grupos, en oración nocturna, o en Emaús, o en cursillos, y no quiere salir de ahí. Es como si fuesen incompatibles. Yo a veces digo, no, si no son incompatibles, tú puedes estar ahí y aquí. No, que ya es mucho. Bueno, tampoco se trata de
competir entre grupos, quitándonos, Exactamente. no, porque No, si no. alguien está en un grupo, pues ya está atendido. Hay que buscar gente nueva y sobre todo, Ya, por eso sí. insistimos tanto en las nuevas generaciones, ¿eh? Esas experiencias Mira, de el otro gente día nueva que entra, precisamente sí, una señora decía, ¿tú eres de vida ascendente? Digo, sí. Dice, fíjate, pues a mí me gustaría, digo, pues nada, estás súper invitada. Ya, pero es que yo pertenezco a tal. Digo, oye, tú puedes seguir en tu grupo, que alguna vez te cansas o te aburres o quieres cambiar, aquí estamos. Digo, pero claro, tú sigue en tu grupo. A ver, ¿yo qué quieres que le diga? Pues eso. claro, Y ya está. me parece perfecto. También es cierto que estamos acostumbrados a pescar en pecera. Muchas veces tocamos a las personas que ya sabemos que están implicadas en la comunidad, en la parroquia, que tienen alguna actividad, alguna pertenencia a Claro, algún grupo, y ahí pues como tienen cierta motivación, cierto interés, pues por la vida espiritual y tal, pues nos parece que es donde más fácil hay que pescar, ¿no? Pescamos en pecera. Y eso nos claro. está llevando a situaciones un poco complicadas. Yo Sí, recordaba que en una parroquia me llamaron, bueno, pues que ha llegado un párroco nuevo y hay un grupo medio deshecho de conferencias de San Vicente de Paúl. Un grupo medio que no tiene quien lo lleve de no sé qué. Bueno, pues lo metemos todos con vida ascendente y hacemos un grupo. Y cada semana se trata unos materiales según el grupo al que pertenece. Mira, eso es un disparate. es un Eso es disparate. un disparate, ¿no? Eso es un disparate total, porque mi ascendente tiene su propio carisma y los otros tendrán el suyo, ¿no? Hay que respetar esas diferencias. Pero sí es cierto que en lugar de buscar fuera, en lugar de buscar a personas que no están acompañadas en ningún grupo, tenemos esa tendencia. Bueno, pues este de Caritas que me gusta lo voy a invitar que se venga. Al otro de otra cosa que ya es un poquito mayor, que se venga también, ¿no? Y bueno, eso no está mal. Yo te puedo decir que de las personas que hay en mi grupo, 5 o 6 tienen otras actividades, otros compromisos parroquiales, pero no es la generalidad. Entonces, quizás resulte más fácil la respuesta cuando tú presentes bien lo que es el movimiento, el acompañamiento que le va a hacer, el ambiente de amistad y cariño que se vive en el grupo, a gente que no tiene nada, Mm, ¿eh? O que tiene muchas actividades pero fuera de la parroquia, ¿no? Actividades sociales, pues de los centros de día de la tercera edad o cosas de ese tipo, ¿no? Es más fácil ahí porque no tienen la excusa, yo ya hago cosas en la iglesia, yo ya, ¿no? Y por eso quizás sea más fácil. Pero que a veces tenemos la tentación de pescar en pecera, porque no es más fácil a la gente que tiene alguna inquietud espiritual, atraerla, llamarla para que se venga con nosotros. Es verdad. Es verdad que hay que dirigirse a gente, por supuesto, de iglesia, pero que no pertenezca a ningún grupo. Es más fácil captarles y contarles en qué consiste nuestro grupo, qué es lo que se pide, más o menos. Y sí, es más fácil, es verdad. Que no es incompatible que esté en nuestro grupo, si quiere. No, claro que no. Oye, yo esta señora, pero que, digo, aquí estamos. Cuando te canses, aquí estamos. O cuando quieras, vaya, no cuando te canses. Pero que debemos salir un poquito a las periferias, como decía el Papa Francisco, ¿eh? No centrarnos en la pecera, como ya están cómodos, los peces se pescan muy bien. Sí, es verdad. Hombre, lo que sí es verdad es que, a ver, tienen que pertenecer a la iglesia. Tienen que estar en la iglesia, tienen que pertenecer, porque si yo, por ejemplo, una vecina, una amiga que no va nunca a misa, pues la hablo de vida ascendente y me dirán de ella rollista. O sea que también eso hay que tenerlo en cuenta, gente que esté en iglesia. Pues mira, también te lleva sorpresas. Hay gente que ha venido buscando solo un grupo de amistad. Yo le he contado alguna vez, una persona que atendíamos en Cáritas, que era de otra localidad, vivía sola, no tiene familia, quiero incorporarme a un grupo, ¿qué me aconsejas? Me lo decía como persona que atendía en Cáritas. Mira, pues yo te puedo aconsejar, depende de lo que tú busques. En el centro de día de la tercera edad hay muchas actividades. Hay una asociación de amas de casa, una asociación cultural de no sé qué. Entonces, no, pero yo quiero algo de otra manera. Pues mira, en la iglesia te ofrecemos el grupo de vida ascendente, que por edad no te viene mal. Ella no practicaba, era bautizada y no practicaba. El primer día que vino a la reunión, casi se escandalizó a todos los miembros del grupo. Porque estás diciendo, yo vengo aquí porque Loli me ha invitado. Me ha dicho que aquí se puede hablar libremente. Pero os quiero decir, no creo en los curas ni en la iglesia. Y yo le dije, los curas tampoco creo yo creo en Jesucristo. Así que no hay problema. Hay gente que no pero bueno, hay gente que no es creyente, pero tiene una enorme espiritualidad. Claro, la espiritualidad pero aparte no de es eso solamente creencias ha ido religiosas. evolucionando de tal manera que aquella discrepancia con la iglesia o con los curas que ella decía, se ha transformado en una práctica religiosa habitual,
por lo menos los de fines de semana, en unas actitudes de perdón a problemas familiares que ya nos contaba que tenía terrible, que en otro momento no se hubiera planteado. Esa persona, el Señor la ha llamado desde su posición, que era esa, y ha ido evolucionando con el grupo. El grupo la quiere, se siente la que te ha demandado a ti un grupo. Ha sido ella la que se ha dirigido a ti. Oye, bueno, ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Eso es distinto. Pero sí, fíjate, pero si queremos hacer un llamamiento, tenemos que abrirnos a los demás. Le ofrecía de todo, menos el grupo de vida ascendente, porque yo entendía por donde ella yo creía saber por dónde ella iba. Claro, no manifestó que era un grupo religioso en ningún momento, ¿no? Y sin embargo dije, bueno, pues mira, si eso no te satisface, prueba aquí, porque te parece. Le explico, llega el primer día sentando sus posiciones, o sea, que hay que ser valiente para llegar a un grupo el primer día, que te reúnes con ellos, te presentan con toda la amabilidad, todo el cariño del mundo y dicen, oye, que sepas que yo con esto fue valiente. Pero luego yo creo que esa valentía era también una forma de justificar que en el fondo ella buscaba al Señor, aunque no era del todo consciente, ¿no? Hay algo importante. Es mucho más cómodo acercarte a personas que van a misa, que tienen creencias religiosas, porque nos sentimos más cómodos nosotros hablando de estos temas con esas personas que con personas que están más alejadas de la iglesia. Y eso es normal, porque el que está más alejado pues no sabes nunca cómo va a reaccionar o qué va a pensar. Pero es un riesgo que si esto que esto evolucione y que también haya esa conexión intergeneracional, es un riesgo que hay que asumir. Porque hay muchas personas que no tienen creencias religiosas, y conozco varios, pero que luego, sin embargo, son personas que están buscando algo y que no lo encuentran. Y hay mucha gente joven que está buscando y que no encuentra realmente, y por eso tanta red social y tanto y tanta consumo de sustancias, y porque no encuentran, no buscan donde no van a encontrar, pero están intentando ubicarse, ¿no? Ya se me acababa, tuve que ir a buscar la paria. Están intentando ubicarse, encontrar algo y a lo mejor es lo que necesitan, ¿no? Que puede ser que la primera reacción sea de rechazo, por lo que decía antes Jaime de esto es una cosa de hijos, pero que puede ser que la segunda o tercera vez ya no le parezca o tenga un cambio de expectativa o un cambio de opinión, ¿no? O decir, bueno, vente a un grupo. Y no tienes que volver eso, ¿me quieres? ¿No? De invitarle de algún modo, bueno, que viva lo que realmente es, ¿no? Que es un grupo de amistad, un grupo donde puedes encontrar personas que a lo mejor no son de tu edad, como el caso de esta chica de 30 años del grupo de Loli, pero te puedes sentir igualmente acompañado, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que busca, que está buscando y que no encuentra realmente dónde ubicarse. Hay gente que está muy perdida. Y yo creo que es ahí donde podemos hacer mucho bien, ¿no? Por otro lado, de ayudar a esas personas que no encuentran aquello que están buscando y que van dando tumbos en un sitio, en otro, y realmente no acaban de encontrarse a sí mismos. Y hay muchas personas así. Yo tengo una experiencia similar de un crecimiento espiritual espectacular. De una persona que estaba... era una persona de fe, pero muy enfriada, digamos, y fue aumentando su intensidad, bueno, hasta compartir momentos de una experiencia casi mística, ¿no? En una de las reuniones. Una cosa preciosa, ver esa evolución. Pues yo creo que lo que ha dicho Loli de no pescar en pecera, creo que es... Sí. Es importante. Lo que pasa es que es un riesgo que corremos todos a que nos miren raro está en las manos de Dios. ¿Sí? o que rechace. Bueno, pues si esta persona rechaza, no quiere ni siquiera saber que eso evidentemente ya es una elección libre de cada uno. Pero yo creo que es importante intentarlo. Me estoy resistiendo a hablar porque veo que es un problema muy complejo en general. Si nosotros podemos hacer llamadas uno a uno, evidentemente está bien, está muy bien.
cuando vemos una persona que lo necesita o que nos lo pide. Pero yo creo que todo esto pasa por un nivel superior. Es decir, lo hemos dicho al principio y yo creo que es así. Sin la ayuda del obispo y de los sacerdotes lo tenemos muy complicado. Va a hacer 10 años que yo entré en vida ascendente y no sabía lo que era. Entregaron una hoja donde dicen que había 40 y no sé cuántos grupos. Me dediqué un par de meses o un mes a llamar a gente y al final quedaban alrededor de 20. Los demás habían desaparecido porque la hoja era muy antigua. Cuando supe la realidad de lo que teníamos en Toledo, pedí una entrevista con el anterior arzobispo y le hice un informe. Y en ese informe figuraban 2 problemas, fundamentalmente. Uno, la edad, que ya hemos hablado de ella, y otro, la escasez de hombres. Cuando vamos al pleno de presidentes el otro día hay muchos hombres, pero cuando vas a una reunión no hay hombres. Y yo no sé si tengo un 3% o un 5% de hombres, como mucho, como mucho. Quiero decir que el problema lo tenemos de muy atrás. La pandemia hizo su daño. Y ahora, por ejemplo, este viernes tenemos una entrevista, Lina y yo, con el delegado de la pastoral del Mayor, el viernes. Y le vamos a proponer ir a las residencias. Ir a las residencias es bueno, mucho. Vamos, algún grupo haremos, pero no dejarán de ser personas mayores y en muchos casos dependientes. Entonces, si lo que queremos es renovar el movimiento, que no digo que no se vaya a residencias, al contrario, es más fácil de hacer grupos y ayudar a las personas que están en las residencias. Pero si lo que queremos es rejuvenecer el movimiento, tenemos que contar con nuestro obispo y con nuestros sacerdotes. Yo ahora estoy un poquito ilusionado. A mí no es que no me gusten los sínodos, pero yo creo que se habla mucho, es decir, congreso de mayores, congreso de laicos. ¿Se acuerdan del congreso de laicos? Hace unos años, que la pandemia también lo tumbó y demás. Entonces, ahora hay un sínodo en Toledo que es el sínodo diocesano. Nuestro arzobispo es un hombre muy dinámico, muy amigo de Maribel, que aquí está delante, y ha convocado un sínodo diocesano. Yo no quería meterme en el sínodo, porque pero bueno, al final me he metido pensando solo en los mayores. Y esta tarde tenemos reunión. Lina también está en la reunión. Mi aportación, la de hoy, va a ser, ya lo adelanto, aunque Lina lo sabe. Voy a ver, se hacen aportaciones y luego se elige. Bueno, esto dura 3 años, estamos empezando. Mi aportación hoy va a ser hacer un buen equipo a nivel diocesano de la pastoral del Mayor. Es decir, no, el sacerdote que se encarga ahora es una maravilla, pero está solo. Cuando digo solo, es solo. Y el hombre es conciliario de no sé qué matrimoniales, tiene una parroquia, tiene una residencia, no puede. Entonces mi aportación va a ser que se cree un equipo, no de vida ascendente, Cáritas, la salud, familia y vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y que haya un sacerdote también, para que podamos impulsar la pastoral del Mayor en la diócesis. Es decir, y no quiero ser negativo, quiero ser realista. ¿Te acuerdas del vídeo? Además te lo comenté. Bueno, no sé si a Loli, sobre todo, creo que a Jaime sí. Hicisteis hace muchos, 2 o 3 años, un vídeo que salía la gente y decía que el por qué estaba en vida ascendente. Nos acordamos, ¿no? ¿Qué gente hablaba? Con mucho cariño, con mucha ilusión. ¿Os acordáis? Gente muy, muy, muy mayor, y a algunos comenté, hombre, podéis haber sacado a alguien más joven. ¿Os acordáis que salían de nuestro grupo? No sé si Hortensia, tu animadora, estaba en ese vídeo. Quiero decir que la realidad es la que hay. Antes yo presumía de animadores jóvenes, ahora tengo algunos. Cuando digo jóvenes, algo alrededor de los 70 y algunos. Ya en 10 años se me han hecho muy mayores los animadores. Con esto no quiero ser negativo. Sin el apoyo de los sacerdotes no hacemos nada, porque yo puedo ir por la calle. Yo, cuando una amiga mía se queda viuda, digo, vente al grupo de Hortensia. Unos me hacen caso, bueno, la mayoría no. Y no, luego, por eso decía antes, pero igual que una pastoral del Mayor, que va a haber una pastoral del joven. El que se jubila, y con el nombre que tenemos, que sí, que ascendemos como la Virgen, pero no es atractivo, porque se jubilan amigos con 65 años, ¿dónde les mando?
a un grupo de señoras de 80 y muchos, de verdad, tenemos dos problemas. Uno, la edad y otro, los hombres. Porque hoy el que se jubila lo que quiere es viajar y viajar. Y gente con 80 y tantos años se van a ver o a Juan y Medio o a Ramón García en Castilla-La Mancha. Es lo que están buscando. Viajar, vivir. Que no digo que esté mal, pero que tenemos, y no quiero ser negativo, pero tenemos una guerra bastante complicada. Batallas ganamos, la guerra Dios dirá. Poco a poco. Y rezar, eso sí, rezar. Eso sí. Y perdonadme que haya sido un poco... Es que estaba callado y no quería hablar, pero... Muy bien, José Antonio, muy Correcto. bien. Estamos para hablar. Para Sí, cada vamos a uno. ver, igual que hay una No, es que el pastoral otro de día mayo, llegamos a la reunión del sínodo y yo no estoy preparada, Vamos a ver, ya me puse un poco así, no fuerte, pero dije, vamos a ver, el que venga aquí tiene que venir a dar su opinión y sincera, porque claro, la primera pregunta es, ¿qué te decepciona de tu parroquia? Si está el párroco adelante, ¿qué le digo? Es un ejemplo, ¿no? Y ya hoy se han dado de baja 3, éramos 7, nos hemos quedado 4. Tienes razón. ¿Qué pregunto? ¿Qué esta pregunta? Mira, siéntate en tu casa, a solas, reza la pregunta y luego ya contesta con sinceridad y con libertad. Es decir, si vas a venir aquí a decir lo que queremos, no sé, bueno, tampoco... Un poco lo que nos pasa en Vida Ascendente. Sabemos muy bien las necesidades que tiene el grupo, que tiene el movimiento, pero luego no somos capaces de llevarlo. No somos capaces de llegar a la gente. Yo no quiero tirar más flores, pero el otro día Loli hizo una presentación Buenísimo. estupenda. Maravilloso. Estupenda. Y yo digo, ¿puedo yo hacer lo que está haciendo Loli? No sé si es que Muy Loli bien. cuenta con un buen equipo, no lo sé si cuenta con un buen equipo, pero en nuestro equipo aquí le ves, o lo veis, aquí lo veis. Hombre, Este es el también equipo. contamos con Juan, Porque yo no estoy hablando mal de nadie, cuidado. Yo tengo a mi consiliario, que es un buen sacerdote, pero está hasta arriba, en el seminario. Hasta arriba. Y no puedes tenerle a tu lado 2 días a la semana, ni uno. Y yo antes de poner una reunión le pregunto, ¿a él qué día tienes libre? Pues mira, tal día a tal hora. Que no, con esto... Yo siempre he dicho que no hay que particularizar, y ahora estoy particularizando en la diócesis de Toledo, pero es que yo creo que esté mal o esté... esto es muy común, yo creo que es muy común. No padecen más, sí. Yo cuando veo a Maribel, con Maribel, con ese ímpetu, me da envidia. Ya he hablado de Loli, de Maribel, me da ¿Me sale envidia. todo mal? ¿Para qué quiero yo tanto ímpetu? Entonces yo digo, bueno, yo es que tengo una familia, soy relativamente joven, no sé, una familia viva y tengo que atenderla. Bueno, no, a lo mejor son disculpas que me he hecho yo solo. A lo mejor yo tenía que dedicar un día a la semana a dar volteretas por ahí en la diócesis. No lo sé, es una cosa que estoy dándole volteretas, dándole vueltas. ¿Cómo hacerlo? a ver, Porque a mí Loli hay sí me motiva. grupos de jóvenes en las parroquias, al igual que esta vida ascendente, de personas más mayores. A ver, cuando yo decía antes la labor del párroco, me refiero a cómo el párroco ve que puede acercar los grupos jóvenes a vida ascendente, cómo puede encontrar ese punto de unión, o sea, siguiendo lo que dice Loli, que evidentemente no hay que pescar en pecera, que me gusta mucho esa expresión porque expresa bastante bien de lo que estamos hablando, pero yo creo que el párroco tiene herramientas a su alcance para intentar que haya una conexión entre esos grupos jóvenes que harán lo que hagan, las actividades, de acercarlos un poco más o de acercarlos mutuamente para que haya ese nexo de unión, ¿no? Quizá en un seminario más a nivel parroquial grupal, donde vaya gente de todas las edades, quizá, no lo sé porque cada párroco tiene como decía antes, Ángela, su agenda y están hasta arriba, y es verdad. Pero yo creo que la labor del párroco es importante. Así que es verdad que coincido con José Antonio, porque al final es el punto central de todo esto, Ya. de todos los Ángela, grupos, de perdona, todo yo, lo que mira, hay. yo Yo respecto a creo lo que que es ha el que comentado, puede dar fuerza, de verdad. a El lo que ha párroco. comentado José Antonio, vamos a ver,
Imprescindible un equipo. Eso de entrada. Creo que en mi intervención quedó claro. Es imprescindible tener un equipo. El presidente que está dispuesto a hacerlo todo con la mejor voluntad, evitando trabajo a los demás, que se entrega de día y de noche, no, eso no funciona. Es imprescindible tener un equipo y saber delegar y confiar en el equipo. Respecto a lo que es el compromiso del párroco o del conciliario, que es un compromiso ya más específico porque tiene un nombramiento, yo cuando tú intervenías el otro día no quise intervenir porque, bueno, me parece que era, tú explicabais vuestra forma de relacionaros, tanto el conciliario contigo como tú con él, me pareció muy, muy interesante, a pesar de que había buena armonía, un nivel de comunicación. Sin embargo, a mí hay una cosa en la que discrepaba interiormente, aunque me callé. Vamos a ver. Tú no puedes estar detrás del párroco de tu conciliario todo el mes a ver qué día le viene bien a usted, sino que previamente consensuamos un día al mes que usted pueda tener libre y que se lo fija ya en su calendario de actividades para, por ejemplo, la reunión de la comisión diocesana. Es que eso cambia mucho, porque es como llevarte, como se dice aquí con los de reata un poco, llevarte de reata hasta cuando él pueda tener un hueco, hacer una parada, a decir no, entre las muchísimas responsabilidades que el párroco tiene también esta, que es la de acompañar espiritualmente al movimiento, y como es miembro de la Comisión Diocesana, la obligación de participar en las reuniones de la Comisión Diocesana, donde todo se programa y se organiza. Y tú no puedes estar todo el mes detrás de a ver cuánto tiene un hueco, no. Convenimos que un día al mes, que él se fija, el primer jueves, el quinto, el tercer lunes, lo que sea, le va a dedicar 1 hora, 2 horas a vida ascendente. Yo creo que y eso funciona mejor, porque ya tiene él, dentro de sus actividades, una obligación establecida. Y tú la disponibilidad de ese tiempo para compartir, convocar reuniones, lo que tengáis que hacer, ¿no? Entonces, yo por un lado veo eso, que tiene que haber cierto grado de corresponsabilidad, que establecen cosas concretas y mínimas, porque 1 hora al mes o 2 horas al mes, un día concreto, hombre, si surge una enfermedad, un problema importante de cualquiera de los dos, por supuesto que eso se anula. Y luego la formación del equipo y la confianza en el equipo. Cuando hay un buen equipo, las cosas funcionan. Lo que no puede hacer uno, lo hace el otro. Pero cada uno hace su parte porque es consciente de que lo que él no haga se va a quedar sin hacer. Porque no está siempre el Superman que va a sustituirlo cuando falta y va a estar en todo, ¿no? Yo creo que son 2 ideas centrales que a mí me parecen muy importantes. Oye, pienso que Ángela debe atender a otros compromisos, ¿no? Es que tengo una reunión con mi jefe. Por eso. Simplemente aquí me ha mirado como si no tenemos reunión, digo ya. Sí, creo que debemos terminar. Simplemente quiero deciros una cosa. Los vídeos de estas sesiones, los documentos y vídeos del último encuentro de formación y los vídeos y documentos del encuentro de presidentes y conciliarios están todos ya en la página web. Ahí hemos hecho un trabajo enorme y los podéis ver ahí. Hay intervenciones maravillosas en el encuentro de presidentes y conciliarios. José Antonio, estuviste fabulosa. Loli, estuviste cumbre, como se le decía a Aznar, ¿eh? O sea, ha habido cosas muy bonitas ahí. Y Facundo. Y Facundo. Todo. Ha sido un encuentro... He hecho un resumen. Lleno de... Tengo un resumen de Facundo para el sínodo. Sí. Yo os lo digo de verdad que merece la pena asomarse, ¿eh? Porque el encuentro de presidentes y conciliarios ha sido espectacular. Y estoy de acuerdo, porque el sacerdote que habló del trabajo también estuvo genial. El padre Villén, que habló de la doctrina social de la Iglesia, pues es que estuvo todo muy bien. Yo creo que me dolió mucho la poca presencia por culpa de los trenes o de lo que sea, porque yo creo que ha habido un encuentro muy bueno este año. Yo salí sorprendido. Oye, vamos a liberar a Ángela, que además como es la organizadora. Yo voy a la peluquería, así que bueno, venga, que queda peluquera. Ya nos vemos en la próxima. De verdad, lo siento, pues que te puedo... No, bastante haces. Ya se ha cumplido la hora. Cada uno tenemos nuestras obligaciones. Un beso para todos. Para ti un abrazo. Gracias, Ángela. Gracias. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós. Yo te diría, Loli, me parece que quienes no tenemos equipo es porque no lo queremos o porque lo queremos hacer todo.
No es eso así, ¿eh? No lo tenemos porque no podemos. Porque no quiere nadie responsabilidades. Bueno, mira, a veces hay que utilizar estrategias. Hay que utilizar estrategias. Vamos a ver. Y si tú de primera dices a alguien, oye, vente conmigo a la comisión diocesana y te vas a encargar de esto. Te dice, uy, yo no puedo, tengo 1000 cosas, tal. Pero si alguien le dice, mira, estoy agobiada, necesito que me eches una mano en esto, por favor, ¿quieres? Empieza a hacer una cosita. Empieza a hacer otra cosita. Y sin que tú le hayas dicho nada, ella va descubriendo que es capaz. O él va descubriendo que es capaz. Y entonces ella está madura para que le diga, bueno, pues quédate conmigo porque mira, las 2 cosas que me has solucionado, eso es que es estupendo y te necesito y te necesito y te necesito. Quizá hay que utilizar una estrategia menos brusca, decir, vente conmigo a la comisión diocesana que te va a encargar de... No, hay que, estrategia humana es ir buscando que te necesito, que eres capaz, que puedes... Le da confianza a la persona cuando ve que aquello que les encargaba va saliendo y es que hay mucha gente que tenemos el falso concepto de que Dios elija a los mejores y los listos y los formados y los... pero no digo que lo tengamos los que estamos, sino alguien que se siente llamado y diga, yo no valgo. O sea, pues, eso hay que, primero, dejarle demostrar que vale de una manera un poquito menos, con menos responsabilidad, y luego, bueno, pues convencerla de que Dios no elija a los más capacitados, pero a todos los que elige los capacita, eso está claro. Pero tiene que despuntar un poquito, tiene que ver que rompe esa inercia de que yo no puedo, de que yo no sé, y he sido capaz de ayudarte en esto. En cosas a lo mejor niñas, en principio, y de esa manera los puedes ir captando. Porque todo el mundo se resiste a una responsabilidad directa. Y no tengo la junta completa. 8 años. Y la voy a soltar y no tengo junta completa. Bueno, pero Maribel, dime una cosa. Cuando tú llegaste no había ni junta ni nada. Ahora estás tú y tienes una junta incompleta. Fíjate, ya hace un paso importante. ¿Te das cuenta? O sea, pero que no por no querer, es porque no he sabido hacerlo. Pero no consigo hacerlo. Entiendo. Si yo además conozco tu caso perfectamente, nos conocemos de mucho tiempo. Entonces, pero tú míralo desde el aspecto positivo. Estaba sola, no tenía nada, perdida, sin medios, sin gente, y ahora estás tú con media junta. Luego, fíjate, ya has avanzado. El esfuerzo ya ha tenido su premio. Es cuestión de seguir. Ya sabéis que yo digo una cosa que puede resultar vulgar. Para mí el método machaca es el que mejor funciona. Machaco a la persona con una vez, otra vez. Dice, pues ya está, qué cansina, ya voy a... ¿No? El método machaca, tanto para atraerlos al grupo como para que asuman responsabilidades, eso es fabuloso. Yo creo que es el método más infalible que tenemos. Bueno, la oración, la ayuda del Señor, por supuesto, pero a nivel humano, el método machaca. Muy bien, muy bien. Otra cosa. Perdón. ¿Me podéis decir la dirección de la página web? Que la voy a buscar y voy a ver la comisión. Por lo que te estás perdiendo. Claro que... En la página web, que es Vida Ascendente, con 2 A seguidas, Vida Ascendente, todo seguido, .es. .es. Estupendo. ES de España. Es vidaascendente.es. Y vas a encontrar ahí todo. La verdad es un trabajo enorme, pero es que están hasta las presentaciones en PowerPoint, los documentos, todo lo que me han dado está puesto ahí, en la pestaña de formación. Yo estoy mandando los grupos. Cada semana mando una conferencia. Cada semana una conferencia como si fuese un boletín. Sí, muy bien. Muy bien. Ahí a la página también. No, a los grupos, a cada grupo. Eso sí, en interno suyo, sí. Sí. ¿Eres una presidenta modelo, Maribel? No, ni mucho menos, ya ves, no consigo ni siquiera hacer la junta total, pero bueno. Has hecho una travesía del desierto maravillosa. Sí. Es que no es igual llegar con una base ya muy hecha que llegar como tú llegaste, ¿eh? No, y sobre todo, pues estamos trabajando con Familia y Vida, con el Foro de Laicos, con con los de Lourdes, de la pastoral de enfermos. O sea, nos estamos metiendo por todas partes como una cuñita. Claro. Y lo que podemos lo hacemos y lo que no podemos, claro, seguimos arrastrando la falta.